Adelante. Buenas noches con todos, buenas noches, estimada audiencia. A continuación y el día de hoy, antes de comenzar esta importante ponencia, les voy a presentar al doctor y profesor Alexi Delgado. Él es PhD en Ingeniería de Agua y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia de España. Cuenta con una estancia postdoctoral en la Adam Mickiewicz University en Poznań, Polonia. Desarrolla actividades profesionales, académicas y de investigación en áreas como minería y medio ambiente, modelamiento computacional, en temas ambientales y sociales, así como análisis y prevención de conflictos socioambientales. Él tiene más de 100 publicaciones en base de datos Scopus. Actualmente es director del programa de Ingeniería en Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es coordinador general del Grupo de Investigación en Ciencias de la Tierra, Medio Ambiente y Sostenibilidad, CITMAS-PUC. Pero antes de dar esta valiosa presentación también es necesario comentarles que durante la ponencia ustedes cuentan con el poder también de poder escribir en el chat todas las preguntas que ustedes posean de tal manera que nosotros podamos absolverlas al final de esta valiosa ponencia. Adelante, profesor Alexi Delgado, bienvenido a esta ponencia. Ok, muy bien, gracias. Gracias por la presentación. A continuación, para iniciar con la conferencia, voy a compartir la pantalla. Bien, buenas noches con todos. El tema que voy a tratar el día de hoy lleva por título Prevención de conflictos ambientales usando inteligencia artificial. Entonces, voy a empezar con un marco teórico muy breve respecto a estos dos asuntos que tienen que ver con conflictos ambientales y el modelamiento basado en inteligencia artificial. Entonces, el primer punto respecto a los conflictos ambientales, la problemática actual que se está viviendo en este tema es mundial. En este gráfico, por ejemplo, se puede ver los diferentes puntos que se indican en el mapa, representan los conflictos actuales, activos, que se vienen desarrollando por temas de recursos naturales, es decir, vinculado al uso de recursos naturales en el mundo. Este mapa en realidad es un mapa interactivo que se puede visitar de manera libre en el Internet. Y aquí en la parte inferior del gráfico tengo el link donde se puede consultar esta página web. Voy a ingresar a esa página para mostrarles algunos detalles de esta problemática. El mapa ya en Google es el que aparece aquí, ¿no? En pantalla. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que cada uno de los puntos que aquí se observan en el mapa representa un tipo de conflicto ambiental que se está actualmente activo o no resuelto en el mundo. Cada color significa la causa de este conflicto. Por ejemplo, el color celeste significa conflictos, como indica aquí la leyenda a la derecha. El color celeste corresponde a conflictos vinculados a gestión del agua, es decir, vinculados a recursos hídricos, agua. Otro punto a destacar es el color naranja respecto a conflictos vinculados a extracción de minerales, o sea, vinculados a minería. Como podemos ver, pues hay otros tipos también, energía nuclear, exploración de hidrocarburos, etcétera. Pero viendo estos dos temas que son los más importantes en términos de conflictividad social en el mundo, el agua
y la extracción de minerales representan una causalidad de conflictos muy relevante en el mundo. Y si vemos este lado del mundo, por ejemplo, por aquí, si nosotros miramos Sudamérica, hay una franja importante de acumulación de conflictos en el gráfico que estoy resaltando, vinculados a un color naranja, que es conflictos vinculados a la minería. Entonces, esta realidad de lo que viene a ser la conflictividad social nos comprueba de alguna manera que las actividades extractivas, como la minería, en toda la cordillera andina, está siendo causa de una conflictividad social por una superposición de actividades. Ahora, viendo el mapa que he podido dibujar allí, tiene una connotación con una cuestión sociocultural también. Justo la forma que toma el mapa y la causalidad de conflictos sociales se asemeja mucho al mapa de una cultura muy importante desarrollada en Sudamérica, que es la cultura inca, ¿no? Entonces, la cultura inca caracterizada por una sociedad colectiva agrícola, entonces al mismo tiempo ahora está superpuesta por muchas actividades extractivas vinculadas a la minería. Entonces es un punto a analizar en cuando uno tenga que ver y resolver y analizar el tema de la conflictividad social, por ejemplo, en el sector minero. Bien, este mapa se puede ampliar, está producido por el Atlas de Justicia Ambiental, una organización mundial en temas ambientales. Entonces podemos también ampliarlo y entrar en detalle a algunos de los conflictos que se está dando en esta parte. Por ejemplo, aquí en Perú, nosotros podemos ingresar y ver en detalle cada uno de estos conflictos. Por ejemplo, aquí en el norte del Perú, en la parte de Cajamarca, por ejemplo, podemos ver acá conflictos con extracción de oro. Por aquí podemos aperturar oro, tener otro conflicto también. Por aquí está, por ejemplo, proyecto minero Yanacocha. Por aquí tenemos el proyecto minero Conga, muy famoso en temas de conflictividad social en recursos, ¿no? Entonces podemos ver detalles de este conflicto y así explorar todos los conflictos activos que se vienen dando en el país, ¿no? En este sentido. Eh, este mapa de alguna manera nos ha permitido ver cuál es la problemática que no solo es nacional, sino mundial respecto a la conflictividad social. Más adelante, cuando ya vea un caso de aplicación del modelo de inteligencia artificial que voy a desarrollar en esta ponencia, voy a retomar este caso del conflicto social Conga para ver cómo funciona el modelo que hemos desarrollado. Bien, en un momento más retomaré este punto como un caso de aplicación. El segundo concepto que quería hablarles ahora está relacionado con las técnicas de inteligencia artificial, que es una de las metodologías que vamos a usar para el análisis y la prevención de conflictos sociales. La inteligencia artificial, en términos matemáticos o numéricos, lo que busca es predecir algunos fenómenos o problemáticas que funcionan mediante algoritmos que adquieren cierta experiencia en función al volumen de datos que se ingresa y en función a ese aprendizaje pueden pronosticar y predecir tendencias que luego nos van a permitir tomar buenas decisiones en los diferentes ámbitos del conocimiento humano. Las técnicas de inteligencia artificial en realidad son múltiples y cada día se van desarrollando nuevas ramas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la técnica de Machine Learning, que es una técnica donde se programa las computadoras con algoritmos en lenguajes de programación tales como Python, MATLAB, R también tiene un paquete de Machine Learning que permite hacer programas predictivos ingresando variables numéricas y un algoritmo que permita hacer un aprendizaje controlado o autónomo.
En ese sentido, es una de las técnicas más usadas en inteligencia artificial. El segundo modelo está relacionado con sistemas expertos o sistemas inteligentes, igual que son modelamientos que luego nos van a permitir obtener resultados predictivos de problemas complejos. Data mine también es una técnica de análisis de gran volumen de datos que mediante ciertos parámetros podemos, en este caso, discernir ciertos puntos que nos conviene analizar de un gran volumen de datos. Redes neuronales, que también son otra forma de hacer inteligencia artificial, lógica difusa, también usada para estos temas, sobre todo en el tema de automatización, edificios inteligentes, etcétera, se hacen programación basado en lógica difusa. Y luego tenemos sistemas grises, ¿no? Sistemas grises o gray systems es una de las últimos modelos que se está aplicando en temas de inteligencia artificial, y la característica de esto es, como voy a explicarlo en detalle, es que es un modelo que funciona bien con poca cantidad de data, o sea, está enmarcado dentro de lo que es small data, ¿no? Data pequeña. Y así podemos colocar, etcétera, etcétera, en los demás técnicas que existan de inteligencia artificial, que son modelos principalmente predictivos. El que vamos a desarrollar ahora es un modelo de inteligencia artificial basado en sistemas grises. Entonces, eso es lo que voy a desarrollar el día de hoy. En lo que es sistemas grises, la teoría de sistemas grises fue propuesta por primera vez en el año 1985 por el científico chino Deng. En 1985 lanzó esta teoría. Es una teoría que se aplica a problemas con información limitada, con muestras pequeñas y sobre todo problemas de alta incertidumbre. La teoría de sistemas grises, una de las formas de aplicarlo a problemas reales es un componente que se llama Gray Clustering Method, ¿no? Es decir, el método de agrupación gris. Entonces, esto es una de las formas por el cual se puede llevar a la práctica esta teoría de sistemas grises. Y dentro de lo que son el Gray Clustering, puede usarse para su desarrollo lo que se conoce como en matemáticas matrices de incidencia, o también se puede usar funciones de whiteinización o funciones triangulares o trapezoidales. Entonces se puede desarrollar matemáticamente usando matrices o funciones triangulares o trapezoidales. En este primer ejemplo que vamos a ver de inteligencia artificial basado en sistemas grises, empezaremos viendo funciones triangulares de whiteinización como una de las formas de hacer ese modelamiento en sistemas grises. Entonces, vamos a utilizar específicamente funciones triangulares de whiteinización, que en inglés sería Center Point Triangular Whiteinization Wave Functions, simplificado como CTWF. Entonces, eso es el tipo de modelo que vamos a usar en este análisis de conflictos sociales. Es verdad, pueden dejar sus preguntas en el chat a lo largo de la conferencia que yo pueda seguir explicando. Y al final, cuando termine mi explicación, abordaremos la respuesta a las consultas que vayan llegando por el chat. Para mayor información sobre lo que es esta teoría de los sistemas grises, les recomiendo un libro editado por Springer, la editorial alemana Springer, titulado Gray Systems Theory and Applications, ¿no? En este libro se pueden encontrar los conceptos, fundamentos de los sistemas grises y también aplicaciones. Es un libro muy interesante que recomiendo para los que tengan interés en
adentrarse en este mundo del modelamiento con sistemas grises y ver cuál es su marco teórico, su fundamento filosófico y también sus aplicaciones. Porque de todas maneras esta teoría, al ser una teoría, tiene su fundamento filosófico y su fundamento epistemológico, dado a que no está basado en la lógica clásica aristotélica, sino más bien tiene su basamento en un nuevo paradigma que es la lógica difusa, que ya es un terreno de debate muy interesante también, que sería motivo de otra conferencia. Bien. Continuando esta parte, y para hacerlo de alguna manera más digerible, esta teoría, y por fines didácticos, voy a desarrollar cada uno de los pasos de este método aplicado a un caso en concreto, a un caso real. Existe actualmente un conflicto socioambiental en el norte de Perú, en el departamento de Cajamarca, vinculado a un proyecto minero llamado el Proyecto Conga. Este proyecto minero, el conflicto alcanzó, digamos, la cúspide alrededor del año 2011 al 2013. En esos rangos de tiempo, el conflicto alcanzó, digamos, su máximo pico. En ese sentido, a partir de allí, actualmente el proyecto minero no ve la luz, es decir, no se llegó a concretar. Sin embargo, es latente porque, de acuerdo al contexto económico, político, etcétera, es muy probable que este proyecto nuevamente pueda ser reactivado, y obviamente, si no se toman en cuenta las variables sociales inmersas en este aspecto, podría nuevamente desencadenarse en un conflicto social. En ese sentido, vamos a trabajar el conflicto como caso de estudio, como caso de aplicación del modelo que voy a desarrollar hoy, en un caso específico que es el proyecto minero Conga, ubicado en el norte del Perú, en Cajamarca. Quisiera decirles que esto lo hago con fines didácticos para ir aprendiendo el modelo y al mismo tiempo ver cómo funciona en un caso real. En contexto, entonces, el proyecto minero Conga representa una ampliación del proyecto actual de Yanacocha. Y Yanacocha es una mina que viene operando desde el año 92 aproximadamente en el departamento de Cajamarca, y cumplido ya alrededor de 20 años, está en su fase final del proyecto Yanacocha. Entonces, justo al costado se descubre un nuevo banco de mineral, en este caso oro, y es el proyecto Conga, que implica alrededor de 20 años más hacia adelante en términos de explotación. Entonces, digamos que es una continuación de Yanacocha hacia Conga, ¿no? Entonces, lo que hace el proyecto Conga y los que forman, pues, los inversionistas de este proyecto, es presentar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Para ser aprobado. El año 2009, el EIA del proyecto Conga es aprobado. Es aprobado. Entonces, cuando en un proyecto minero se aprueba un estudio de impacto ambiental, significa que ese proyecto está autorizado para comenzar a operar. Entonces, este proyecto ya con autorización, la fase siguiente es construcción. Pero en ese momento la población se levanta en contra del proyecto con sus propios argumentos y el proyecto se detiene. La conflictividad social se manifiesta, y en ese sentido el proyecto, a pesar de tener un EIA aprobado, no se lleva pues a la práctica.
Eso es el contexto del proyecto minero. Para tener una idea de localización de dónde está el proyecto, volvemos al mapa que había presentado hace un momento. Entonces, en este mapa podemos verlo claramente. Voy a disminuirlo un poco para ubicarnos primero y luego lo voy a ir aumentando. Como pueden ver en el mapa, el proyecto minero Conga está ubicado ahí. Viendo el Perú, está en el norte del Perú. Esto es el departamento de Cajamarca. Entonces, ya ubicados ahí, al hacer la ampliación satelital, podemos ver algunos actores clave dentro de lo que es este proyecto. Fíjense lo siguiente. Lo que vemos aquí en esta parte superior es el tajo de una minera superficial activa, actual, que es el proyecto Yanacocha. Entonces aquí tenemos, todo esto es Yanacocha funcionando ya en su parte final en estos años, ¿no? Si es que ya no se apertura nuevos proyectos, Yanacocha estaría terminando totalmente el año 2026. Si es que no hay un proyecto nuevo de ampliación para seguir explotando en esa zona. Otro actor importante es la ciudad de Cajamarca, ¿no? Aquí podemos ver claramente, esto es Cajamarca, la ciudad. Y el proyecto Conga está ubicado aquí. Como pueden ver, el proyecto Conga, la idea es que esto va a ser una ampliación de Yanacocha, ¿no? Volver a explotar esta zona. Entonces, en este momento se producen dos grandes actores frente al proyecto. La ciudad de Cajamarca como población urbana es un gran actor en este conflicto y la característica que tiene es pues población urbana que se beneficia de manera directa o indirecta del comercio, etcétera, alrededor de lo que es las operaciones mineras. Y los otros actores son los que están alrededor del proyecto Conga, toda esta zona. Por aquí hay zonas rurales, comunidades, agrupaciones campesinas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Entonces hay un grupo aquí rural y hay un grupo urbano. Entonces, con fines de estudio, vamos a tomar en cuenta estos dos grupos sociales, la población urbana y la población rural. Si ampliamos un poco más, vamos a dar cuenta que la población rural es importante, tal igual que la población urbana que se nota en esta zona, pues la población rural aquí es importante alrededor del proyecto Conga, ¿no? Podemos ampliar un poco más la imagen satelital, vamos a poder visualizar a este lado toda la población rural. Como pueden ver aquí, miren, acá tenemos casas rurales, cultivos agrícolas, grandes cultivos agrícolas, y así uno puede ver, si bien cierto, está alejada, pero hay población rural, distritos, comunidades alrededor del proyecto Conga, que va a ser otro actor importante desde el tema social. Y desde el medio físico natural, el proyecto Conga podemos verlo aquí, por ejemplo, los recursos hídricos, agua, las lagunas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la Laguna Azul, podemos ver la alforja, la Laguna Alforja, que es esta de aquí, que tiene la forma de una alforja cajamarquina. Entonces, esos son también recursos hídricos que están pues contenidas en alrededor del proyecto minero Conga. Esto es la parte física, la parte geográfica, ¿no? Y también lo que viene a ser la parte de la población. Pero como en todo conflicto, existen intereses de grupos sociales que algunos van a estar a favor del proyecto y otro grupo social que va a estar en contra del proyecto. Ese antagonismo entre grupos sociales es lo que va a generar justamente la conflictividad social. En ese sentido, para tener un contexto ahora del tema ya netamente social de los grupos humanos y los que están a favor y en contra, voy a pasar un video muy corto de 2 minutos y con esto terminamos el contexto del conflicto que voy a desarrollar ya en el modelamiento matemático con sistemas grises. Ahí empezamos el video entonces, a ver. Nova parte do que sabes
solo 73 kilómetros separan a la ciudad de Cajamarca de la zona donde se ubica el proyecto minero Conga, considerado el más importante del Perú por el monto de su inversión. Se ubica en una altitud que varía entre los 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. En los últimos años, Cajamarca ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Se multiplicarán las actividades económicas generadoras de trabajo. Esto comprenderá a todos los territorios que van desde Cajamarca hasta el puerto desde donde se embarcará la producción de concentrados de cobre, sin contar con los puestos de trabajo generados por los tributos pagados por la empresa, sean en servicios de educación, salud o en el financiamiento de la seguridad de todos. Ahorita tenemos todo, tenemos agua, tenemos desarrollo en nuestras comunidades, como ya una vez recalco la palabra, que está preocupado el proyecto Conga en lo que es el desarrollo, la ganadería, la agricultura, la educación y otros proyectos que benefician a todos nosotros. En relación a las lagunas, la propuesta consiste en ampliar la laguna Chailhuagón y reemplazar a las otras por 3 nuevas lagunas o reservorios, que serán construidos para uso exclusivo de las comunidades. Este nuevo sistema permitirá aumentar hasta 3 veces la capacidad de almacenamiento del agua. Defendemos y estamos en esa lucha para que no sea contaminada estas aguas ni las otras aguas que están en cabecera de cuenca. Nada, todavía no tenemos ningún apoyo, no tenemos ningún beneficio a la vez. No hay consulta, no hay inclusión social, eso es falso. Inclusión social no es regalar de repente ciertas cosas a la gente, sino es incluirlas en un plan general de desarrollo para sacar a nuestro país adelante. Bien, en este video corto lo que se ha podido ver es que, como todo conflicto social, va a haber un grupo de personas que van a estar a favor del proyecto, que van a ver sus bondades del proyecto, y por otro lado va a haber otro grupo social que va a estar en contra y que va a tener sus propias motivaciones y causas. Entonces, en ese contexto ya podríamos, con esta breve introducción a este caso, poder empezar ya la aplicación del modelo de inteligencia artificial basado en sistemas grises. Entonces, eso voy a empezar a continuación. Para que el modelo pueda funcionar, el primer paso es definir lo que se llama los objetos de estudio, que en un tema social vendrían a ser los stakeholders o grupos de interés. Entonces, en un conflicto social siempre va a haber grupos de interés que cada uno defiende su propia postura y están relacionados con la matriz económica, las actividades económicas que ellos desarrollan. En términos generales, por ejemplo, podrían ser agricultores, comerciantes, ganaderos, autoridades locales, autoridades regionales, autoridades nacionales, la misma empresa, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos forman grupos de interés. Y el modelo funciona para cualquier número de grupos de interés. O sea, el modelo va a depender de cuántos grupos de interés se pueden ingresar. Es abierto ese tema. Para este ejemplo, nosotros hemos dividido en 2 grandes grupos de interés. La población rural, que está, como hemos visto en el mapa, está pues alrededor del proyecto minero y principalmente desarrolla actividades de agricultura y ganadería. Y el otro gran stakeholder es la población urbana, que está principalmente asentada en la ciudad de Cajamarca, que son una población que vive, su actividad económica está vinculado al comercio, a los servicios, al turismo. Entonces, estos son los 2 grandes grupos que vamos a analizar en este modelo: población rural y población urbana. Luego, el modelo requiere de variables o criterios sociales que se requiere que ingresen en el modelo. Para este ejemplo, hemos diseñado 7 variables o criterios sociales vinculados a este conflicto.
Estas variables no se definen al azar, sino siguen todo un procedimiento de validación que inicia con una revisión de la literatura sobre el proyecto y el contexto socioeconómico de la zona, que nos permite, mediante esa revisión de la literatura, establecer qué variables sociales son las más importantes en ese lugar. Y luego se hace una validación en campo, ¿no? Es decir, vamos al lugar de estudio y en campo se validan si estas variables es prioritaria o no para los grupos de interés. Finalmente, entonces, quedaron definidas 7 variables. El PBI per cápita, ingreso por persona también se llama, el empleo, la pobreza, la salud, la educación, la criminalidad, es decir, la delincuencia, y el acceso al agua, ¿no? Y el acceso al agua como variable 7. Fueron estas 7 las que finalmente quedaron para fines de análisis. Antes de continuar, quiero decir de que en otro conflicto social diferente, por ejemplo, las Bambas o Tía María, estas variables pueden cambiar totalmente porque se definen de acuerdo al contexto donde se desarrolla el conflicto. Bien, esto es el segundo requisito, ¿no? Que es las variables. El primero fue los grupos de interés o llamados también objetos de estudio. El tercer requisito es tener claramente establecido las gray classes, porque los sistemas grises funcionan mediante estos intervalos llamados gray classes. Las gray classes también son los niveles con el cual se quiere cuantificar el impacto social de un proyecto, ¿no? Y para eso hemos definido 5 niveles para un proyecto. Puede ser un proyecto positivo, muy positivo, normal o neutral. Puede ser también impacto negativo, puede tener impacto negativo o muy negativo también. Entonces, esta escala de sistemas grises nos va a permitir valorar finalmente el proyecto minero que queremos analizar o el conflicto en general que se quiera estudiar. Una vez que hemos hecho eso, pasamos ahora sí a construir las funciones triangulares, ¿no? Las funciones triangulares se van a construir de acuerdo al número de gray classes. Como acabo de explicar, hemos definido 5 gray classes, 5 gray classes, entonces se van a definir en total 5 funciones triangulares. Las gray classes también pueden variar, puede haber otro que podría definirse con 3, y a eso es criterio del investigador y la validación correspondiente. Entonces al final van a quedar 5 triángulos. Los valores extremos son valores incrementales a la izquierda y a la derecha que el modelo requiere para cerrar los triángulos, el 1 y cerrar también el triángulo 5, ¿no? De esa manera se construyen estas funciones triangulares. Luego que se ha hecho eso, se tienen las reglas de correspondencia de las 5 funciones triangulares que matemáticamente se van construyendo y definiendo de acuerdo pues a las funciones lineales, ¿no? Dado que un triángulo está compuesto por funciones lineales que son rectas, pendiente positiva, pendiente negativa, y finalmente se construyen estas reglas de correspondencia. Son 5 funciones en total. Y la función general está aquí, ¿no? La regla general para construir estas funciones. Una vez que se ha hecho eso, sí, ahora corresponde ya recoger la información de campo para evaluarlo en las funciones triangulares. Entonces, para poder recoger la información de campo, se ha diseñado una encuesta que tiene 7 preguntas, donde cada pregunta está vinculado con las variables a analizar. Por ejemplo, la primera variable era ingreso por persona, entonces se pregunta sobre esa variable, ¿no? Por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué efecto tendría el proyecto sobre el ingreso por persona? La número 7 era acceso al agua, entonces aquí la pregunta es, ¿qué efecto tendría el proyecto sobre el acceso al agua potable? Entonces, cada pregunta está relacionada con las variables. Y luego, pues, los entrevistados van a contestar, pues, por ejemplo, el proyecto minero Conga con respecto al agua potable, ¿qué va a tener? ¿Un impacto negativo? De repente alguien dice muy negativo, entonces marcaría aquí, ¿no? Marcaría aquí.
de pronto un entrevistado dice, con la pobreza, ¿qué pasará? No, va a decrecer la pobreza. Entonces, si la pobreza decrece, para alguien marcará esta parte y el impacto será positivo. Entonces, así se va valorando. Para la cuestión de la cuantificación, utilizamos una escala de Likert, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero para nosotros, para hacer el cálculo y construir los triángulos adecuadamente, usamos una secuencia de números impares. Entonces, nos permite manejar mejor las funciones. Entonces, vamos a valorar la escala de Likert, pero numérica con números impares. Entonces, cada marca que haga un entrevistado va a corresponder a un valor numérico. Que, por ejemplo, si marca esta X, el valor numérico correspondiente sería 7, ¿no? Si marca esta X, habría un valor numérico correspondiente a 1. Esto nos va a permitir cuantificar el promedio de todos los encuestados. Por allí, entonces, para ir avanzando de acuerdo al tiempo, aquí tengo ya, para los dos grupos, el promedio de los encuestados. Por ejemplo, la pregunta 1, promediando esos valores, al final me sale esta respuesta en la pregunta 1, ¿no? En la pregunta 7, para el grupo 2, promediando a todos los me sale este valor. Entonces, estos serían los datos de campo, ¿no? Los datos recogidos de campo. Entonces, serían datos de campo. Datos de campo. Estos datos de campo es importante porque nos van a permitir el muestreo. El número de entrevistados es una muestra no probabilística, es decir, no es un cálculo de población muestra, sino más bien es utilizando un criterio cualitativo que se llama saturación del discurso, que consiste en que tú vas entrevistando de uno en uno y cuando llegas a un momento donde el siguiente no aporta nada nuevo a los entrevistados anteriormente, ahí cortas la muestra. Entonces tu muestra te puede salir 30, 36, etcétera, ¿no? Entonces, con 36 y que siguen ya no hay nada nuevo, puedes cortar la muestra. Eso se llama muestra cualitativa por saturación del discurso. Bueno, luego que ya tienes los datos de campo, los reemplazas en las funciones que previamente se han construido. Al reemplazar en las funciones, nos va a salir un valor para cada criterio o cada variable, que es 7, ¿no? Y eso lo combinamos con un sistema de porcentajes para que nos dé una escala que se pueda medir de 0 a 100. Y de acuerdo al puntaje final, ya podríamos calificar la valoración de cada grupo de interés, ¿no? Si el punto sale de 20 a 30, será el impacto muy negativo, ¿no? Y si sale un puntaje de 90 a 100, entonces el valor es muy positivo. Luego, después de haber hecho eso, para cada grupo obtenemos aquí los resultados, fíjate. Para cada grupo, después de haber aplicado el sistema de porcentaje, nos sale lo siguiente. Para el grupo 1, que es la población urbana, el puntaje salió 85-31 y eso está ubicado en un rango de impacto social positivo. Eso quiere decir que la población urbana, principalmente asentada en Cajamarca, ciudad, valora al proyecto minero como positivo para ellos. Sin embargo, la población rural valoró como promedio final 37-80 y eso está en la escala de proyecto negativo. O sea que la población rural valora negativamente al proyecto desde el punto de vista social. También en este proyecto o en esta evaluación usamos un G3. El grupo G3 es grupo de expertos. Quisimos usar un grupo de expertos para que dé una opinión neutral y una opinión más objetiva. Un grupo de alrededor de 12 expertos académicos y de investigación dieron un valor que el proyecto está en 69-71 y al final es proyecto normal. Esto quiere decir que objetivamente los expertos dicen que va a ser neutral, no va a tener ni un impacto negativo ni positivo. Sin embargo, para los grupos de interés como la zona urbana y la zona rural, sus opiniones son antagónicas. Y justamente producto de este antagonismo que hay entre estos dos grupos sociales es lo que se genera el conflicto social, ¿no? Entonces ahí se ve justamente que hay un antagonismo entre grupos de interés. Y eso es motivo lógico de una ocurrencia de
conflictividad social elevada. Ahora, se puede analizar también por cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, el antagonismo se ve bien pronunciado aquí en el criterio 7. En el criterio 7, el grupo rural lo valora muy bajo, 25,71, y el grupo urbano lo valora con un puntaje bastante alto. Y ahí se ve pues que el tema de acceso al agua potable, que es el criterio 7, la zona urbana lo ve como positivo y más bien la zona rural lo valora como un tema muy negativo. O sea que en la zona rural el agua, según lo que hemos podido escuchar inclusive en el video, lo valoran como va a ser contaminada y eso obviamente traería consecuencias negativas a la agricultura y a la ganadería. Por otro lado, la zona urbana dice que al contrario, podrían ellos disponer con apoyo económico desde la empresa a raíz del proyecto minero, mejor agua potable, ampliación de una planta de tratamiento de agua potable para la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera. Y así se puede ir analizando variable por variable, ¿no? En este modelo. Finalmente, lo que quisiera decir aquí es lo siguiente. Esto corresponde a una valoración del impacto social de un proyecto utilizando este modelo matemático llamado sistemas grises. Claro, en detalle podríamos verlo. Yo les invitaría a revisar varios artículos que tengo publicado en importantes bases de datos como Scopus, y ahí se podrían estar interesados. O de pronto escribirme al correo que tengo aquí en las diapositivas si tienen interés en algún punto específico de esta parte del modelamiento. Dado a que, por ejemplo, nosotros hemos avanzado un paso más en este modelamiento de conflictos utilizando otra técnica que es la entropía de Shannon. La entropía de Shannon es muy usado para estudiar criterios divergentes y encauzar claramente cuál es la raíz del problema, ¿no? Para la conflictividad social. Entonces, de esa manera. Como sabemos, en mi caso, que trabajo en el ámbito minero y en el ámbito medioambiental, el objetivo es desarrollar estos estudios con el ánimo final de promover o desarrollar una minería sostenible. Es decir, una minería que genere aporte económico para el país, que es muy importante y lo requiere como fuente de ingreso para desarrollar diversos proyectos sociales, pero al mismo tiempo que sea pues una minería respetuosa con el medio ambiente y respetuosa también con el medio social donde ésta se desarrolla. Eso es el ánimo de estas investigaciones que venimos desarrollando. Ya en la parte final de esta conferencia, pasaríamos a absolver algunas consultas que tengan, que podría ampliarlo un poco más de acuerdo a su interés. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Gracias más bien por su atención. Buenas noches, estimada audiencia. Muchas gracias nuevamente a usted, profesor, y a ustedes, estimada audiencia, por estar presente en esta exposición. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, están libres de poder realizarlas y comentar en el chat para que el profesor pueda aclarar cualquier aspecto en el cual ustedes sientan que les ha resultado interesante o cuentan con alguna inquietud. De no contar con alguna consulta, también los invitamos, y como mencionó el profesor, pueden escribirle a su correo, el cual está publicado justamente ahora en la parte inferior derecha de la pantalla, para que ustedes puedan contactarse con él si tienen alguna duda o alguna consulta respecto a estas investigaciones que él ha realizado y ha publicado en diferentes e importantes
revistas de bases de datos como, por ejemplo, Scopus. Profesor, ¿usted desearía Sí, realizar alguna acotación, algún comentario adicional para la sí, audiencia que ahora está presente? claro. Lo que quería complementar un poco era relacionado a lo que respecta a los modelos a futuro que podemos desarrollar respecto a este tema de conflictos sociales, ¿no? En realidad, lo que como se ve es un tema multidisciplinario. El tema de conflictividad social tiene un componente naturalmente cualitativo, sociológico y históricamente es abordado por especialidades vinculadas a estos temas, ¿no? Llámese la sociología, la antropología, la psicología social. Entonces, son ramas que vienen abordando por bastante tiempo esta temática. Sin embargo, desde las ciencias de la ingeniería, las ciencias y la ingeniería, que está caracterizada por desarrollar más bien modelos cuantitativos, utilizar modelos matemáticos, modelos computacionales. La idea es contribuir también a resolver esta problemática. No como un antagonismo entre estas dos enfoques, sino más bien como una complementariedad, es decir, se complementan los enfoques cualitativos y los enfoques numéricos. Actualmente el mundo y la problemática se resuelve mediante el apoyo y la sinergia de las diferentes áreas del conocimiento y creemos que desde las ciencias y la ingeniería se puede hacer este tipo de trabajos numéricos que luego al final se van a complementar con los estudios cualitativos que son muy importantes en el tema social y al final pues lo que se logra es que se vayan previniendo conflictos y eso significa no solamente controlar pérdidas económicas, sino también pérdidas humanas, pérdidas sociales. Entonces, en ese enfoque es la línea de contribución. ¿Cuál es la ventaja de incorporar modelos matemático-computacionales a los enfoques cualitativos que ya existen? La ventaja es que con información numérica y visual, la toma de decisiones es mucho más efectiva. Es decir, en el momento que se van a designar recursos para poder hacer un programa social vinculado a resolver algún conflicto, pues la decisión va a ser más asertiva, más enfocada, más dirigida. Esa es la ventaja. Y la otra pues es el ahorro de recursos, ¿no? Dosificar recursos económicos. Como todo proyecto tiene un presupuesto y ese presupuesto se podría dedicar mejor si es que mediante estos modelos numéricos identificamos las causas raíz o las causas principales de los conflictos y estaríamos dando justo en esa causa donde se da el conflicto y podríamos prevenir grandes pérdidas. Y esto, digamos, históricamente en el desarrollo del conocimiento, así se ha venido sucediendo. Las especialidades se han complementado mediante esta parte de modelos matemáticos computacionales. Por ejemplo, si nosotros vemos la administración o la gestión o la administración, ah, hace 20 o 30 años atrás, pues la administración o la gerencia estaba básicamente guiado por el liderazgo basado en una cuestión motivacional, ¿no? Dirigir una organización, un proyecto, era principalmente motivacional. Sin embargo,
algo muy cualitativo, ¿no? Motivar al personal, lo cual es importante para el logro de objetivos, pero fue desarrollándose mucho mejor la administración cuando, por ejemplo, dos personajes o dos intelectuales, dos científicos, como Kaplan y Norton, que son ingenieros electrónicos, propusieron el Balance Scorecard, por ejemplo, ¿no? El Balance Scorecard es un modelo matemático computacional que permite, mediante indicadores, eh, llevar la gestión de una empresa o de un proyecto de una manera más exacta. Entonces, estos indicadores llevados a un modelo computacional semaforizado mediante colores, rojo, verde, amarillo, para saber si se están logrando o no los indicadores, y por dentro estaba corriendo una fórmula matemática, pues permitió de que la gestión, los que dirigen organizaciones, los que gerencian organizaciones, tengan pues una información a la mano que les permite tomar decisiones más acertadas. Entonces, es algo similar, ¿no? En este tema cualitativo que es la conflictividad social, ir incorporando progresivamente modelos numéricos desde las ciencias e ingeniería que se complementen con modelos cualitativos ya desarrollados de otras áreas, y de esa manera pues contribuir a la solución de estos problemas que afectan al país y también al mundo entero, como se ve en esta imagen. Básicamente eso es lo que quería agregar para terminar. Está bien, profesor, muchas gracias. Gracias nuevamente, estimada audiencia. Nuevamente recalcarles que pueden contactar al profesor a través de su correo, el cual ha sido colocado de manera reiterativa a lo largo de la exposición, y también animarlos a que puedan visitar la página web del Grupo de Investigación en Ciencias de la Tierra, Medio Ambiente y Sostenibilidad, CITMAS, para que ustedes también puedan ver toda la investigación que se ha realizado y puedan conocer un poco más sobre estos temas tan importantes para el sector minero y el medio ambiente. Muchas gracias nuevamente y que tengan una buena noche. Gracias, profesor. Gracias a todos.